Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. La palabra que el Señor nos ha dado, hermanitos, para compartirlo, está refiriendo ya varias veces, varias sesiones, varias enseñanzas que llevamos ya. Y siempre está refiriendo el Señor sobre la humildad del que le alaba. Y Él quiere realmente gente que ya ha sido quebrantada. Esa palabra es bien fuerte para muchos, porque en realidad el Señor necesita quebrantarnos a todos, especialmente a los que le alabamos. ¿Por qué? Porque la carne siempre quiere exaltarse. La carne siempre quiere enorgullecerse. Nuestra carne tiene ese carácter, tiene ese molde, ¿no? Siempre quiere distinguirse. Ese espíritu del maligno siempre va a tentar a los que alaban a nuestro Dios. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos bastante de no llegar a esa exaltación, a ese príncipe que fue dechado de sabiduría, de belleza, y que era justamente el encargado de alabar a nuestro Señor. Debido a su condición fue que se exaltó, y la exaltación lo llevó a criticar a Dios, al que lo había formado. Pero el Señor, nuestro Dios, tuvo que emplear a sus ángeles para echarlo a él y a todos los que le seguían del lugar preeminente en que se encontraba. De tal manera que el Señor dice su palabra, sacó fuego de dentro de él y lo echaron y perdió lo que tenía. Toda comunión que tenía con nuestro Señor, él la perdió por el orgullo, por la soberbia. Y no le valió de nada haber sido el mejor de todos. Se le achaca a este ángel varios o muchos de los ritmos que la humanidad tiene para celebrar. Por eso que nosotros pretendemos, ¿no?, de utilizar una música que sea del agrado de nuestro Padre. No cualquier música, sino la música, en especial la música hebrea, ¿no?, de ese tono, de ese ritmo. La Biblia dice que el pueblo del Señor fue bastante rebelde, muy rebelde realmente, y muchas veces tuvo el Señor que hacerles daño por medio de las tribus que estaban alrededor del pueblo del Señor. Pero ellos, después de que el Señor les mandaba libertadores, volvían otra vez, una y otra vez, volvían a practicar el pecado. Es historia que el pueblo judío fue esclavizado repetidas veces, dominado por otros pueblos, por otras naciones. Eran realmente gente bastante dura de servicio y no querían entender el principio bíblico que el Señor les mandaba a través de sus profetas.
Incluso llegaron a matarlos, se rebelaron de esa manera y no hicieron caso, de tal manera que el Señor vez tras vez tenía que enviarles tribulación. Los pasajes de la palabra del Señor revelan que esto del sufrimiento, de la tribulación del pueblo judío es realmente una historia, pero a la vez también es la historia del corazón humano. Así que no es solamente el pueblo judío el que se pone en esta condición de rebeldía contra el Señor, sino que esto le pertenece a la carne del hombre, al corazón del hombre, de todos los hombres. En verdad que cuando yo he estudiado estas cosas, hermanos, me quedo bastante sorprendido de estas cosas, ¿no? Porque digo, y Dios tiene que ver con todos los millones de seres humanos que Él llama para que le sirvan, y todos son iguales. Todos tenemos la cerviz bien dura, el cuello bien fuerte, que no queremos humillarnos, que no queremos doblegarnos ante la majestad del Señor del universo. Yo me he preguntado, ¿no? Pero la verdad es que siempre hay que darle la razón al Señor. Por más que uno quisiera discutir con Él, en realidad no se puede, porque Él siempre tiene la razón. Y es bastante doloroso para nosotros saber estas cosas. Así que Dios siempre nos va a descubrir a nosotros en nuestra maldad. Lo que me lleva otra vez a la sorpresa es que Él tenga que ver con cada uno de nosotros, hermanos. Y en realidad Él es el Todopoderoso. Él es sumo, pues, en todo, ¿no? En sabiduría, en conocimientos, en amor, en paz, en todo, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿pero por qué tengo que pasar por estas necesidades, por estos problemas, ¿no? Pero en realidad, hermanos, Dios aprovecha cada oportunidad que Él puede. Claro, Él conoce hasta dónde puede llegar un hombre, una mujer en la prueba. Él conoce nuestra limitación, nuestro límite, hasta dónde podemos llegar. Él sabe eso. Conoce la medida que Él puede emplear con cada uno. Sin embargo, yo he sabido de personas que hasta se han ahorcado, hermanos, cuando han sido probados y no soportaron la prueba, y hubo suicidio. Es seguro que Dios conoce que esa persona estaba destinada a eso, ¿no? Porque no creo que con uno que tenga el corazón para el Señor, Dios tenga que obligarlo a quitarse la vida. Por ejemplo, el caso de Judas. Siempre nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Pero así es. Bueno, hay gente que hasta disculpa al diablo, ¿no? Pero no tenemos que ser tan necios, tan tercos para llegar a eso, ¿no? A disculparlo a ese señor, cuando Dios ya lo juzgó, ya lo sentenció. Para él ya no hay cambio. En cambio, nosotros sí podemos cambiar. Nosotros sí estamos en condiciones de cambiar nuestra actitud. Porque el que quiere servir al Señor, si queremos ser siervos del Señor, tenemos que honrarle a Él. Si nos molestamos, si nos incomodamos, hermanitos, entonces quiere decir que ese no es nuestro lugar. Tenemos que inclinar la cerviz.
Como he leído, el trato del Señor es con gente humilde, con gente quebrantada, con gente que ya no discute. Con esos quiere el Señor que le alaben, con ellos. Pero con gente malcriada, no creo que quiera Dios recibir alabanza de gente malcriada. Por eso es que tenemos que tener bastante cuidado. Lucas 17, por ejemplo, nos narra la palabra el caso de los leprosos. Porque muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? ¿Y por qué siempre, no? Por ejemplo, el caso de nosotros. Siempre tenemos que alabarlo al Señor y toda la vida hasta que nos lleve el Señor, hasta que lleguemos al límite de nuestra vida, de nuestra existencia en esta tierra, y entonces se acabó. Pero estamos obligados. La gente del mundo se pregunta también eso. Estos locos, y están bien locos de remate, otra vez están haciendo bulla ahí en la calle. ¿Y por qué tenemos que alabar? ¿Por qué tienen estos que venir a hacer bulla? Acá ya nos tienen hasta la coronilla. Nos molesta, nos incomoda, y eso es porque el enemigo también se molesta. Y cuando nosotros estamos molestos, incómodos por celebrar el nombre del Señor, quiere decir que estamos siendo tentados por el instigador, por el enemigo de Dios. Y ese es un espíritu de este Señor. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta. Cuando no venimos al culto, no venimos a alabar al Señor, nos molestamos, no queremos ir a Trujillo, no queremos ir a donde están los demás hermanos, buscamos pretextos para no asistir. Y eso no viene de nosotros, viene del diablo. Es una tentación. Y la carne nuestra también es rebelde contra el Señor. Y lo que tenemos que nosotros hacerle, decirle a esta carne es: señora necedad, tú te callas, yo me voy sobre tu cabeza a celebrar a mi Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y si por alguna fuerza mayor no se puede, usted no se moleste con su Dios. Usted va a entender que eso es un estorbo del enemigo del Señor, y por lo tanto usted tiene que continuar alabando a su Dios, orándole a Él siempre. Y no se va a disgustar con su Dios. Si usted se molesta, se disgusta, usted pierde. Usted se sale de las filas, arroja la espada y da un paso al costado. Eso es lo que hace. Con estos leprosos nos preguntamos, ¿no? Y solamente uno regresó a agradecerle a Dios, a Jesús. Solamente uno, y no judío, un samaritano. Ahora nosotros nos consideramos hermanos con el Señor Jesús. Él es nuestro hermano. Así que ¿cómo vamos a presentarnos con nuestro hermano? ¿Que vamos a ser como los 9 que no volvieron a darle las gracias? ¿No volvieron a alabarlo al Señor? ¿A ser gratos con Él? Miremos nomás nuestras pertenencias, nuestras bendiciones, todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor hace por nosotros, con nosotros. Ahora bien, eso es una cosa. Él nos ha bendecido, porque todo lo que tenemos viene de Él. No se puede decir de otra forma que no, que es mi capacidad, no, que es mi esfuerzo, mi inteligencia. Usted no puede decir eso. Nosotros podemos perder muchas cosas en un solo día, en un solo momento. Pero Dios no permite eso. Dios cuida a sus hijos. Así que
Estamos obligados a darle la gloria, a cantarle, a alabarlo, pero no porque nos bendice. Hay que alabarlo a Él porque Él se lo merece. Alabarlo a Él es cuestión de culto. No es solamente alabarlo porque sí, porque yo quiero, porque se lo debo. Es una cuestión de honra. Es una necesidad que Él tiene de ser alabado. Y eso es lo que Satanás no quiso hacer. Que si habrá creído ese señor, ¿no? Que porque era el más bello, el más inteligente, el más sabio, el más hermoso, y ahora ya no es el más hermoso, ahora es el más feo. Lo cierto es que perdió todo lo que tenía y quiere vengarse. Pero nosotros, si somos humildes, si somos honestos con nosotros mismos, entonces sí vamos a reconocer que le debemos mucho a nuestro Dios. El que ignora, pues que ignore, ¿no? Pero el que sabe la palabra está obligado. Servir entonces, hermanos, es sinónimo de honra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchos no quieren servir, no quieren honrar a Dios. Les cuesta hacer eso. Principalmente cuando se trata de la billetera. Principalmente en eso. No nos gusta compartir con el que no tiene. Dice, el rey le dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Fui forastero y me recibisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. En la cárcel, enfermo, etc. Y tenemos que hacer eso con nuestro prójimo. Servir. Y los justos le van a decir al Señor cuando estén delante de Él: ¿cuándo hicimos esto, Señor? En verdad les digo que cuando a uno de estos pequeños lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Pero nosotros a veces decimos: chao, hermanito, que te vaya bien, ¿eh? Que Dios te bendiga, que Dios te dé lo que te hace falta. Por ahí decía un predicador, ¿no? Pero si tú puedes cubrirle alguna necesidad a ese hermano, ¿por qué no lo haces? Porque cuando lo hacemos a este pobre, a Dios también se lo hacemos. Y eso es lo que quiere el Señor. Y cuando hacemos eso, Dios nos ve como justos, ¿eh? Dios nos ve como personas realmente justas, hermano. Job, otro hombre de Dios, dice que él estaba en las cenizas, lleno de llagas, el pobre, y rasgó su manto y se echó en el suelo. Dice, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y Jehová quitó. O Jehová dio y Jehová quitó. Y él perdió todo. Hasta su mujer también lo riñó. Lo insultó, lo ofendió,
Pero lo interesante de él es que no dijo ni una palabra en contra del Señor. Y más bien él lo alabó a Dios, aún en esa condición de miseria, de dolor, de quebranto. Este Job sí que es tremendo. Lo que él decía: yo bajaré al Seol, pero aún sin mi carne, con mis ojos. ¿Con cuáles ojos? Veré a Dios. No con los ojos de la carne, con los ojos del alma, del espíritu. Yo lo veré a Dios. Y lo sabía este Job. Qué hombre más entendido, ¿no? Así que en medio de la tragedia, él sacó fuerzas para alabar a Dios. En medio de la tragedia, hermanos. Así que tenemos bastante argumento en la palabra de Dios para darnos cuenta que aún en esa condición, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, nosotros debemos de sacar fuerza para alabar a nuestro Padre. Claro, pues yo ya les he explicado que en el caso mío yo también no había entendido bien estos asuntos, ¿eh? Incluso le reclamaba yo al Señor: ¿cómo voy a alabarte, Señor, si lo que quiero es explotar, ¿no? Estoy molesto. Creo que el Señor, bueno, Él nos tiene paciencia, esa es la verdad, hermano. Y Él me dijo 3 veces, me dijo: sonríe, alábame, alégrate. No quiero, alégrate. Es tremendo el Señor. La verdad que ahora sí me río, pero en ese momento que yo estaba pasando la prueba, no, Señor, ¿cómo quieres que te alabe? No tengo ganas. Yo discutí, hermano. Pero la verdad es esta, hermanitos, que, como les decía antes, en una de mis charlas que les he dado, ¿cómo voy a amar al que no conozco? ¿Ah? No puedo. Nadie puede hacer eso. Sería un mentiroso, ¿no? Si no lo conozco a Dios, si no escudriño la palabra para saber más de mi Dios, ¿cómo voy a alabarlo? No se puede. ¿Cómo vamos a alabar al que no conocemos? Por eso es necesario escudriñar la Biblia para conocer más a nuestro Dios y saber decirle: te amo, Señor. Porque de otra forma, hermanitos, no podemos decir te amo si no lo conocemos. Para poderle decir te amo, Señor, hay que conocerlo. Hay que conocer a quien tú amas. Por eso si nosotros queremos darle a entender a Dios que lo amamos, tenemos que conocerlo. Leer su palabra. De otra forma estamos hablando mentiras. No sabemos quién es a aquella persona que decimos que amamos. Alabar a Dios literalmente lo que significa es arrodillarse, humillarse, y hay que levantar las manos como quien va a abrazar a esa persona. Para eso nos ha hecho las manos el Señor, para demostrar amor, pero muchos no queremos hacer eso. Podemos decir: Dios, me presento ante ti con el propósito de alabarte. A eso vengo, a eso he venido. Te adoro, me arrodillo en tu honor. Quiero reverenciarte delante de todos mis hermanos, porque yo sé
que tú eres digno de alabanza. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y no se nos pide gran cosa. Lo que se nos pide es que a toda esta generación que no lo conoce al Señor, sepa que Dios es real. Que ellos nos vean a nosotros realmente cuerdos cuando levantamos las manos con alegría y celebramos al Señor y hacemos palmas y danzamos y todo eso. Hay gente que dice que somos locos cuando danzamos, pues. Y es que esta gente no entiende. Incluso iglesias y hombres entendidos en la palabra no quieren por ningún motivo celebrar de esa manera al Señor, tal como lo hacía el rey David, como un perfecto loco. Pero yo sé que hay bastante, ¿cómo se puede decir en este caso, hermano? Lo que le sucedió a la Mical o Micol, que se incomodó porque su esposo David bailaba, danzaba semidesnudo. Creo yo que eso de la semidesnudez de David era porque en realidad se envolvían con un paño largo, ¿no? Y seguramente que al danzar, al corretear, al brincotear, se les zafaba esa especie de túnica, ¿no? Creo que eso habrá sido, no porque en realidad se haya quitado toda esa indumentaria, ¿no? Pero lo que se ganó la Micol es una maldición por criticar al que celebraba al Señor. ¿A cuántos reprenderá el Señor porque se burlan de los que danzan? Incluso, repito, a conocedores de la Biblia, hay que evitar eso. Hay que tener un poco de cordura, digamos, para darse cuenta, ¿no?, de lo que ha hecho David, lo que hizo Micol. Según la palabra de Dios, esta se quedó sin hijos, que el Señor la puso así en esa condición, justamente por la burla contra su marido. La adoración puede ser tranquila, porque puede convertirse en un estado de reverencia, ¿no?, en especial hacia nuestro Dios. Pero por lo general la alabanza, contrariamente, se hace siempre en alta voz, incluso gritando. Y se trata de dejar bien sentado de que quiero demostrar mi alegría, que yo tengo dentro de mí el conocimiento, la verdad, de que yo sí sé a quién alabo. Yo conozco a quién alabo y sé que esa alabanza, ese grito, ese salto, lo que sea, gesticulación que yo hago, lo hago porque Dios me está viendo que yo lo estoy celebrando a Él. En realidad se convierte este alabador o adorador en un niño, porque el niño, para manifestar su alegría, no le importa nada, no le importa lo que le digan, porque él lo que quiere es manifestar esa alegría, ese gozo, y no tiene vergüenza de hacerlo. Y nosotros debemos de ser así. Los niños aplauden, gritan, danzan, hacen mucho ruido y no tienen vergüenza de hacerlo.
Así que realmente nosotros podemos hacer de esa manera. Aplaudimos, gritamos, lloramos incluso. No podemos contener lo que tenemos adentro. Claro que hay muchos que tienen vergüenza, pues, y no quieren por ningún motivo levantar las manos, gritar, danzar, moverse. No quieren hacerlo. Se detienen. Y entonces vamos que con esos ejemplos lo que hacemos es generar en otros las mismas actitudes, como si desconfiáramos o como si dijéramos mal de aquellos que sí quieren o están celebrando al Señor, y hacemos mal. Pero si no somos a la estatura de esos niños, a la mentalidad de esos niños, hermanos, entonces poco o nada vamos a hacer, ¿no? ¿Declararemos acaso cómo estamos agradecidos? Y si realmente es así, entonces ¿por qué no aplaudimos? ¿Por qué no gritamos? ¿Por qué no saltamos? ¿Por qué no decimos aleluya? ¿Por qué no decimos amén? Y nos hace falta esa manifestación, lo de adentro. Porque sí habemos bastantes mudos. Tenemos que celebrar, gritar, gesticular, aplaudir, saltar. Nos hace falta eso. Necesitamos tener eso que salga, que nazca de adentro de nosotros. Porque cuando hacemos una celebración mundana, uy, madrecita, ahí sí, que salga en el Facebook incluso. Ahí sí, saltan, gritan, ¡hey, hey, hey, aleluya! Ahí sí hay. Pero cuando se trata de Dios, no, ahí sí que me van a decir loco. Esas manifestaciones entonces le van a decir a los demás, especialmente a la gente que no conoce a Dios, y a este que le pasó, ¿no? Y lo que van a concluir es de que realmente algo tienen. ¿Por qué se ponen así? Algo saben. Lo que les voy a decir es que cuando cantemos y cuando hablemos, tenemos que sentirlo dentro de nosotros. Porque si no es así, no sirve. Realmente no sirve. En realidad necesitamos sentir lo que decimos, lo que cantamos, para que sea verdad, para que los demás capten que realmente lo decimos porque lo creemos y lo sentimos. De otra forma no lo van a creer. ¿Y cuán agradecido podemos estar de nuestro Padre? Cuando el Salmo, por ejemplo, nos dice, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Así que Dios sí siempre está al cuidado de cada uno de nosotros, en todo momento, en toda circunstancia. Vivimos en una cultura egoísta, muy egoísta. Y la mayoría de personas olvida dar gracias a Dios por todo lo que es, por todo lo que tiene. Incluso los que lo conocemos al Señor tienen esta palabra, ¿no? Ay, me olvidé de orar, pero mejor lo hago más tarde. ¿Ven? Y las horas se pasan y ese lo hago más tarde nunca llega.
Y ese es el gran problema de nosotros, de los creyentes. Y después sí nos alistamos para venir a alabar al Señor, pero en antes no nos acordamos de la oración que tenemos que hacer. La lectura de la palabra, por ejemplo, escudriñar la Biblia. ¿Qué tiene el Señor hoy para mí? Voy a leer su palabra y hay que hacerlo ordenadamente, ¿no? Para poder entender toda la palabra. De otra forma, si lo hacemos desordenadamente, o sea, cuando me acuerdo, yo la abro y en cualquier sitio, así tardo, se me va a acabar toda la vida y no voy a aprender nada. ¿Cómo lo voy a conocer a mi Dios si descuido justamente la manera y la forma en que Dios me habla? Porque Dios habla a través de su palabra. Así que es obligación, necesidad de parte de Dios que sus hijos, nosotros sus hijos, tenemos que venir a alabarle a Él. Y eso le agrada a Él, le gusta. Le gusta que lo enamoremos. Le gusta que nosotros le digamos, Señor, te amo realmente. Y que le exaltemos por toda su creación, porque Él realmente se ha tomado un trabajo de muchos siglos para hacer todo el universo, un gran universo, un maravilloso universo. Así que debemos de examinar todo lo que Dios nos ha dado, las bendiciones que tenemos y que hemos recibido de Él, y tenemos que agradecer cuánto nos dio nuestro Padre, cuánto cuidado ha tenido con nosotros. Motivos no le faltan al Señor. La pregunta entonces no debemos de hacerla en el sentido de ¿por qué estoy obligado a alabarlo? Lo que deberíamos nosotros de creer y de decir, qué bendiciones que tengo de parte de mi Dios. Y no puedo dejar de alabarle hoy. Eso es lo que tenemos que decir. Tengo que alabarle a mi Rey. Tengo que alabarle a mi Señor, porque Él ha hecho cosas maravillosas para mí. Y no dejes y no permitas que nadie te quite tu adoración a Él, tu alabanza a Él. No importan tampoco las circunstancias por las que estemos atravesando. Satanás puede probar nuestra fe, pero te digo una cosa, si sales de la prueba, entonces tú tendrás más fe. Si sales de la prueba. Te digo eso porque Satán se va a oponer para que tú no alabes a Dios. Pero si tú pasas la prueba, tendrás más fe, crecerás más, y será muy difícil que el diablo te aparte del camino que te habías trazado. Pero si pierdes, si Satán te gana en eso, en dominarte, en que no alabes a Dios, en que no le adores, en que no hables de Él, en que no le cantes, en que no leas la Biblia, etc. Entonces Él no solamente te va a quitar eso, sino que te va a quitar mucho de las bendiciones que Dios te dio. Por eso es bastante peligroso, hermanos. Y debemos de tener bastante cuidado en eso. Así que tenemos que insistir. La carne tiene que ser dominada
porque la carne es atrevida, es malcriada y colabora con el maligno. Ella se niega, es necia. Nuestra carne, hermanos, es necia. No es nada buena, incluso nuestro corazón. Por eso no debemos de permitir caer en esa tentación de que Satanás no quiere que vengamos a alabar al Señor. Miren cómo está aquí el culto, ¿no? Bien ralo. Y es porque estas personas se dejan dominar en su mente. Si se dieran cuenta quién es el que los deja en su casa, pero muchos no quieren. Así que, hermanitos, Job no se dejó dominar, hermanos, a pesar de la prueba, porque el diablo lo que quería es que él cerrara la boca, que no alabe a Dios. Pero Job no le hizo caso al diablo. Nosotros tenemos que ser así, valientes, y enfrentarnos al diablo. Aquí no vas a pasar, Satanás. Aquí no. El Señor está conmigo y tú eres el que tiene que irse. Y entonces nosotros ganamos, hermanos, y crecemos en fe. Claro que vamos a sufrir un poco, eso sí lo ha dicho el Señor. Pero Él dice que es una leve tribulación la que nos va a tocar. Es una leve tribulación. ¿Quiénes van a ir a la gran tribulación? Son otros. Nosotros sí vamos a ser atribulados, sí, por Él. Pero cuando venga el anticristo, ahí la cosa es con los que se quedan, pues. Como Job, tenemos que ser bien valientes y decir, pues, desnudo, salí del vientre de mi mamá y desnudo volveré también al seno de la tierra. No hay otra cosa, hermanos. No podemos volvernos atrás del camino que nos hemos trazado. Si hacemos esa cobardía, la cosa nos va a salir muy mal. Así que tenemos que insistir, seguir adelante, hermanitos. Que mi Dios me los bendiga abundantemente. Que tengan paz.